Vamos a dar una introducción a la educación ambiental y el desarrollo sustentable. Quiero también hacerles una aclaración. Esta, tal y como su nombre lo indica, es una introducción a la educación ambiental, ¿sí? Y eso no quiere decir que yo les voy a dar todo lo que vamos a ver de educación ambiental en este programa, ¿sí? Vamos a ir viendo datos. Bueno, ahorita vamos a hacer otro ejercicio con el cual quiero comentarles de qué manera vamos a ir viendo el tema de educación ambiental y cambio climático, ¿sí? Entonces, para poder empezar con este tema, ¿sí? Con este tema, vamos adelante. Beatriz, la polución. Mario Benedetti. Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada para no quedar como burra, pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable y no está. El domingo, cuando fui a visitar a mi abuelo, le pregunté qué querría decir imbancable y él se rió y me explicó con buenos modos qué quería decir solamente insoportable. Ahí sí comprendí el significado porque Graciela, o sea mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos los días, por favor Beatriz, por favor, a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese mismo domingo a la tarde me lo dijo, aunque esta vez repitió 3 veces, por favor, por favor, por favor Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Y yo, muy serena, habrás querido decir que estoy imbancable. Y a ella le hizo gracia, aunque no demasiada, pero me quitó la penitencia y eso fue muy importante. La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Esa sí está en el diccionario. Dice polución, efusión de semen, que será efusión y que será semen. Busqué efusión y dice derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y dice semilla, simiente, líquido que sirve para la reproducción. O sea, que todo lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto. Esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco entendí, así que la primera vez que me encontré con Rosita, mi amiga, le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario. Y ella, tengo la impresión de que el semen es una palabra sensual, pero no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que lo consultaría con su prima Sandra, porque es mayor y en su escuela dan clases de educación sensual. El jueves vino a verme muy misteriosa. Yo la conozco bien cuando tiene un misterio, se le arruga la nariz. Y como en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a preparar la milanesa. Para decirme, ya averigüé. Semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños y yo. Entonces, nosotras todavía no tenemos semen, y ella, no se fruta, ni ahora ni nunca. Semen solo tienen los hombres cuando son viejos como mi padre o tu papi que está preso. Las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando seamos abuelos. Y yo, qué raro, ¿eh? Y ella, Sandra dice que todos los niños y las niñas venimos del semen porque este líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides. Y Sandra estaba contenta porque en la clase había obtenido que espermatozoides escribe con Z. Cuando se fue Rosita yo me quedé pensando y me pareció que el tío Rolando quizá había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo, porque él siempre me entiende y me ayuda, aunque no exageradamente. Y cuando le conté lo que había dicho el tío Rolando y le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable porque tenía muchos espermatozoides, el abuelo le dio una risa tan grande que casi se ahoga y tuve que traerle un vaso de agua. Y se puso bien colorado y a mí me dio miedo de que le diera un patatús. Y conmigo solita en una situación tan espantosa. Por suerte, de a poco se fue calmando y cuando pudo hablar me dijo, entre tositos, que lo que tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Yo me sentí más bruta todavía, pero enseguida él me explicó que la atmósfera era el aire y que en esta ciudad hay muchas fábricas y automóviles. Todo ese humo ensucia el aire, o sea la atmósfera, y eso en la maldita polución y no en semen, que dice el diccionario. Y no tendríamos que respirarla, pero como si no respiráramos igualito, nos morimos. No tenemos más remedio que respirar toda esa porquería. Yo le dije al abuelo, que ahora se acaba la cuenta, que mi papá tenía entonces una ventaja allá donde está,
preso porque en ese lugar no hay muchas fábricas y tampoco hay muchos automóviles, porque los familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles. Y el abuelo dijo que sí, yo tenía mucha razón y que siempre había que encontrarle el lado bueno a las cosas. Entonces yo le di un beso muy grande y la barba me pinchó más que otras veces y me fui corriendo a buscar a Rosita. Y como en su casa estaba la mami de ella, que se llama Asunción, igualito que la capital de Paraguay, esperamos las dos con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas. Y entonces yo, muy misterioso: vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más burra que vos y que yo, porque ahora sí lo averigüé todo y nosotras no venimos del semen, sino de la atmósfera. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Vámonos entendiendo. Pues yo creo que esto nos pasa mucho también en los medios de comunicación, ¿no? Lo que estábamos comentando de que tal vez haya difusión, pero los términos no toda la gente los va a comprender y entonces pues no va a tener el impacto que se desea para que se pueda generar un cambio, ¿no? Pues sí, quién sabe qué nos estarán diciendo del efecto invernadero, como lo satanizan, ¿no? Que es malo. Si no sabemos el proceso, pues sí oímos que es malo, pero realmente sabemos que no. Lo malo es que lo hemos alterado. Entonces, si usamos términos técnicos, el efecto en la mayoría de la población pues no va a ser el deseado. Sí, definitivamente, bueno, contribuyendo, siguiendo en ese tenor, de repente nosotros nos saturamos o queremos a todos los públicos darle los términos técnicos. Tenemos que identificar el tipo de público que tenemos para poder dirigir adecuadamente el mensaje. El transmitir un mensaje inadecuado, además de confundir más, lo que estamos haciendo es pérdida de tiempo, pérdidas económicas, porque hacemos que las personas vayan buscando otra estrategia, tratando de entendernos, cuando debemos de facilitar esos términos o debemos de facilitar este conocimiento. Entonces debemos de tener esas estrategias para que sean mucho más fáciles, mucho más entendibles para todo el público. Bueno, y agregando un poco a lo que comenta la maestra Valeria, es también importante que partamos de lo más sencillo. En efecto, es muy común para quienes manejamos cuestiones ambientales hablar con muchos tecnicismos, y eso no permite que el resto de la gente nos entienda. Entonces, muchas veces, por sentirnos muy propios en usar cierta terminología, nos perdemos en la idea principal. Entonces, básicamente, aquí lo que buscamos es que esa educación ambiental esté a nivel de comprensión de la idea principal. Podemos ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, empezando desde lo que yo puedo hacer como individuo hasta terminar con el beneficio que va a generar a millones de habitantes que coexistimos en el planeta, o empezar desde esos millones de habitantes que coexistimos en el planeta hasta llegar a lo que yo puedo hacer de manera individual. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos que contemplar y concientizarnos para nosotros poder realmente llevar esa educación, pero transmitir la idea como es. ¿Alguien más? No hay Beatriz. Bueno, efectivamente, el poema de Mario Benedetti me pareció interesante como una metáfora de lo que vamos a ir haciendo aquí en el diplomado. Efectivamente, podemos entender y podemos leer, ¿no?, una definición de educación ambiental, y bueno, pues sí, pero ¿qué quiere decir eso, no? Y luego decimos educación ambiental y cambio climático. ¿Y qué es el cambio climático? ¿Y cuáles son todos aquellos conceptos, variables, procesos, una serie de cosas que tenemos que entender? Y entonces aquí
afortunadamente estamos como integrantes de este grupo, pues personas que tenemos diferentes disciplinas de la formación, y afortunadamente yo digo, ¿no? Entonces el reto es tanto para nosotros como para ustedes justamente no confundir a Beatriz, ¿no? Sino realmente que queremos transmitir, y el reto es desde nosotros también, ¿no? Para con ustedes. Entonces pues queremos darles como esas herramientas como para ir avanzando, y para que también ustedes al ver esas herramientas vayan planteando su proyecto. Y yo les agradecería muchísimo, y el grupo del diplomado, que el proyecto pues nos lo fueran dando poco a poco, porque nosotros vamos a tener que ver y calificar todos los proyectos. Entonces, entre más pronto se vaya haciendo, pues para nosotros va a ser el trabajo más distribuido, ¿sí? Entonces, bueno, efectivamente, eso, esa era la intención de traer este poema de Mario Benedetti, de tal manera que podamos partir de todos los conceptos y de todos los procesos que tienen que ver con cambio climático, ¿sí? Y con educación ambiental. Esa es la razón de que vamos a estarles bombardeando con información de educación ambiental, de cambio climático, ¿sí? Y luego relacionado con la educación ambiental. O sea, ustedes van a conocer todos estos procesos de cambio climático, ¿sí? Vamos a estar a dárselos a conocer, a veces de manera técnica, a veces de una manera menos técnica, etc. Pero esa es la intención, de que si ustedes van a ser multiplicadores de lo que aquí se vierta, pues obviamente antes que nada hay que entender todos estos procesos, porque si no vamos a transmitir algunos conceptos totalmente equivocados, ¿no? Como ya hay ejemplos, ya hay ejemplos ya por ahí. Entonces, bueno, ¿qué cosa es la educación ambiental? Y para eso vamos a partir también, ya se les comentaré seguramente, esta parte de los componentes del ambiente, ¿sí? Normalmente hablamos de que los componentes del ambiente son pues, todo lo vivo, lo no vivo, no sé qué, pero también tenemos que estar bien conscientes de que un componente bien importante del ambiente es la parte social, ¿sí? No podemos ahora pensar solamente en la parte viva y en la parte física y química del ambiente, sino también en la parte social. Y en esa parte social se incluye la parte económica, las tradiciones culturales, se puede también hablar de la política, ¿no? Situaciones políticas, una serie de cosas que ni modo ya son parte del ambiente, y que también ya en la educación ambiental, pues por supuesto que hay que pensar en todo eso, ¿sí? A lo mejor no les vamos a ir a decir a los niños que la política y que no sé qué, ¿verdad? Pero nosotros como educadores tenemos que entender esta parte como para que realmente veamos al ambiente de una manera muy integral. Entonces, esta parte, no solamente vamos a hablar de la parte de todos los seres vivos, el agua, el aire, la radiación solar o el suelo. Esta parte del componente social es importantísima. Díganme si la parte política no influye en la calidad del ambiente, ¿sí? Díganme si la parte económica no influye, no lo impacta, no lo afecta, ¿sí? Toda esa parte es bien importante que entendamos que los componentes sociales es parte fundamental de lo que nosotros podemos hablar de ambiente, ¿sí? Y bueno, ¿cómo ha sido entonces la construcción del concepto de educación ambiental? Y bueno, pues hay personas en este planeta que se han distinguido porque justamente han adquirido una reputación, si le podemos decir, se han ganado la confianza de mucha gente, etcétera, ¿no? Y ¿por qué? Pues por este empuje que han tenido en algún tema en particular, y en este caso de la educación ambiental. Este es un concepto, de acuerdo con María Novo, que fue emitido en 1986, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué significa este concepto. ¿Me lo lees? Un proceso que consiste en acercar a las personas a una concepción global del medio ambiente, para adquirir conocimientos en utilidad, valores y desarrollar actitudes y aptitudes que le permitan adoptar una posición crítica y participativa respecto de las cuestiones relacionadas con la conservación y correcta utilización de los recursos y la calidad de vida. A ver, algunos conceptos que ustedes quieran resaltar de esto, o palabras.
Clave, palabras clave. ¿Qué palabras clave podríamos hablar? Cualquiera de ustedes. Adelante. ¿Perdón? ¿En dónde? ¿Concepción? Concepción global del medio ambiente. ¿Qué más? Valores. Valores. ¿Se dan cuenta? Los valores. Proceso. ¿Perdón? Participativa. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Actitudes y aptitudes. ¿Otra vez? Adquirir conocimientos. Adquirir conocimientos. Actitudes y aptitudes. Pero con la palabra desarrollar, desarrollar actitudes y aptitudes. Ah, desarrollar actitudes y aptitudes. Fíjense bien. Ese es el proceso, ¿vale? Acercar a las personas a Conservación ¿sí? correcta. Conservación y correcta utilización de los recursos. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Calidad de vida. ¿Qué entendemos por calidad de vida? Salud. Bienestar integral, que es la calidad de vida. ¿Qué otra cosa? Relacionado con Tener un equilibrio. Ajá. ¿Perdón? Relacionado con salud. Salud. Satisfacer necesidades. Satisfacer necesidades. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de todo lo que implica esta definición? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, elucidar valores para que lleguemos a adquirir valores. Este es el proceso de educación ambiental, ¿eh? Acá, de alguna manera, tratamos de sensibilizar. Está bien, ya lo escuché, etc. El siguiente paso es adquirir valores. Y para que adquiramos valores es lo que comentaba hace rato. Es tiempo, ¿sí? Adquirir, elucidar y además desarrollar actitudes y aptitudes, ¿no? Participación, ¿sí? Que permitan hacer, que nos permitan llegar a participar, ¿sí? Por supuesto, en la correcta utilización de los recursos y la calidad de vida. Mucha gente piensa que la calidad de vida es tener muchos satisfactores, ¿no? Es decir, una casa más grande, mi alberca, 1 o 2 carros, porque si ponen el horno circula, pues con uno circulo ese día y con el otro. Y el que no, entonces no me pasa nada, ¿no? No me tengo que sacrificar, ¿sí? Entonces, esa parte, insisto, hay tantas formas diferentes de ver la vida, de ver el ambiente, de ver todo esto, que obviamente la calidad de vida para muchas personas puede tener cosas diferentes. ¿Sí? Por aquí desea tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que entre, ¿sí? Ajá. Un equilibrio entre el entorno y lo que hacemos, nuestra forma de vida, ¿no? Todo eso, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, no solamente podemos leer y vámonos, ¿no? Sí, hay muchas palabras clave que realmente parecen triviales y parece que estamos acostumbrados a escuchar, pero pongámoslo en práctica, esa es otra cosa. Y además de ponerlo en práctica, logremos que todos la pongan en práctica. Es un proceso muy largo. Resumiendo, podemos sensibilizar, con la sensibilización podemos transitar hacia la adquisición de valores, y después de eso, ¿qué creen que venga? Yo ya tengo respeto, o si hablamos de valores, yo ya adquirí el respeto por el ambiente, ya valores, ¿no? Y después, ¿qué conseguiríamos hacer? Desarrollar actitudes y aptitudes, y luego Acciones, ¿no? ¿sí? Bueno, aquí no lo dice, pero yo se los digo, ¿sí? Transformar la cultura ambiental. Ahí lo vamos a ir viendo, ¿sí? Sensibilizarnos hasta adquirir valores y después poder adquirir una cultura ambiental nueva. No es difícil. Que eso es. ¿Sí me explico? ¿Sí? De casa, ¿no? El hecho de decir, no tienes ahí la basura. Claro. Hay alguien que Sí, no, así es, y no me toca, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambiar la cultura, yo no hablo de adquirir la cultura, ¿se dan cuenta? No me estoy refiriendo a adquirir, porque esa ya la tenemos. ¿Sí o no tenemos una cultura ambiental? Terrible. Ahí está, ¿sí? La cosa es transformar esa cultura.
¿sí? Entonces, todo esto viene justamente por estas frases clave que acabamos de decir, ¿sí? Hay que cambiar actitudes y aptitudes. Por supuesto, ¿qué diferencia hay entre actitud y aptitud? Actitud son acciones, ¿no? ¿Perdón? Actitud con C son acciones. Con C. Ajá. Y con P para que soy apto. ¿Para qué les hago? Adelante. Una es de la forma de actuar, la de C, y la de P es tener conocimientos y habilidades para desarrollar algo. ¿Sí? O sea, una cosa es que lo sepamos, ¿no? Y que sepamos hacerlo, y otra cosa es que estemos dispuestos a hacerlo. ¿Sí lo ven? Entonces, esta definición de María Novo, pues tiene ahí como mucho para desmenuzar, si se dan cuenta. Y además, para mí son cosas muy comprometedoras y bastante complicadas de hacer. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de México, que no, la cultura ambiental no es tan buena, pero también podemos poner ejemplos con otros países en donde podemos decir que nos llevan generaciones. Bueno, ya transitaron de la sensibilización, ya la gente tiene ciertos valores y la cultura ambiental ha logrado transformar con otras características, no van ustedes a decir. Suecia. Todo. No, corrupción, la política. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Y entonces la gente, la misma gente empuja. Luego dicen por ahí, ay, ¿yo por qué lo voy a hacer si el gobierno no lo hace? Empujemos, ¿no? Pues empujemos, ¿no? Entonces, cosas de esas que nos van a llevar a adquirir justamente estos valores, ¿sí? Que luego vamos a ver una partecita de la Carta de la Tierra. ¿Han tomado cursos de la Carta de la Tierra? ¿Sí? ¿No la conocen? Ya se los vamos a traer, ¿no? ¿Le ven algo parecido a lo que veíamos en la anterior? ¿Sí? Y es un proceso formativo que tiene que ser permanente. Ustedes van a estar aquí de junio a octubre. Pero si se van y ya se olvidan de todo esto, pues entonces también pues ya tengo mi diploma ya, ¿no? Por ponerles de ejemplo ustedes, perdón. ¿Sí? Pero efectivamente la educación ambiental tiene que ser permanente entre una u otra cosa. Si yo cambio mi actitud, ¿sí? Yo misma con mi propio actuar, ¿sí? Sigo con esa educación ambiental para mí, pero también la aplico para otras cosas. Entonces tiene que ser permanente, ¿no? Y obviamente la perspectiva ética, política y pedagógica. Él es profesor de la universidad, entonces por supuesto que tiene que introducir esta parte de la pedagogía, ¿no? Y también aquí nos habla de modificar actitudes, ¿sí? Y enriquecer el comportamiento de la población, ¿no? En sus relaciones socioculturales con el medio y construir sociedades sustentables. Ya luego vamos a ver el término de la sustentabilidad, por supuesto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí habla más de equidad social, ¿sí se dan cuenta? Entonces, toda la parte social, donde quiera, la van a estar ustedes viendo, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con estas dos definiciones, la educación ambiental es un proceso educativo permanente. Se tiene que dar a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Tiene que ser teórico y práctico. Si yo no voy a poner en práctica, a hacer lo que he aprendido y lo que de pronto ya estoy bien sensibilizada, ¿no? Sí, el cambio climático nos va a matar, ¿no? Sí, ok, pero la parte de la actitud y la práctica que yo puedo tener en mi casa, ¿no? Siempre hablo que desde mi casa, pero si yo tengo la costumbre y la actitud, ¿sí? De mi casa hacer las cosas diferentes, eso se multiplica también en donde trabajo, ¿sí? Si soy profesor con mis estudiantes, ¿no? Y hay que ir multiplicando. Entonces tiene que ser práctico también. Para responder a problemas ecológicos, socioeconómicos y culturales también bien específicos. Este proceso implica el desarrollo de conocimientos y capacidades, ¿sí? Actitudes y valores. Y ahí llegamos a la parte de los valores, ¿sí? O sea, tenemos que ir desarrollando poco a poco esos conocimientos. Hay que desarrollar una conciencia crítica, ¿sí? Se me olvidó la parte de la concientización, fíjense. Voy a rebobinar y les voy a decir sensibilización, ¿sí?
concientización, perdón, antes es valores, ¿verdad? Sensibilización, adquisición de valores, concientización y desarrollo de una nueva cultura ambiental. En ese orden. ¿Sí? Entonces, hay que desarrollar una conciencia crítica, vamos a orientar, más bien, la educación ambiental se va a orientar a conservar la naturaleza, a cuidar el ambiente y a mejorar la calidad de vida de la población, nuevamente. ¿Sí? Ya verán que más adelante, pues todo esto lo vamos a ir relacionando con el cambio climático. Y si el cambio climático es una consecuencia del calentamiento global, ¿y por qué se está exacerbando el calentamiento global? Pues ahí es donde luego va a intervenir toda esta parte de la educación ambiental. Contribuye a asumir una concepción global, así como una posición ética y política. ¿O sí? Fíjense que sí. Entonces, a eso se refiere cuando hay que asumir esa concepción global, pero con una posición ética, ¿no? Que también es una cosa bastante subjetiva, depende de quién la tome y de quién la explique y de quién la entiende. ¿Sí o no? Esa parte ética, cuidado, ¿sí? Lo que yo considere como ética, a lo mejor para otros no, exacto, ¿no? Así es. Ahí tiene que ver con valores. ¿De acuerdo? Obviamente ha habido como diferentes eventos, ¿sí? A lo largo de pues, mucho tiempo, y estamos hablando de 1977, en donde se han hecho acuerdos, han surgido políticas, han surgido ideas, etcétera, ¿no? Entonces, miren, vamos a platicar rápidamente de algunos principios o de algunos acuerdos que se han hecho en diferentes lugares. Principios de Tbilisi en el 77, bueno, ¿por qué se llaman así? Pues porque se hicieron ahí, la reunión fue ahí, la reunión de Río, ¿se acuerdan? Pues al acuerdo de Río, el convenio de Estocolmo, porque se hicieron ahí fue donde se decidió que se reunieran, ¿no? Mandatarios de todos los países, etcétera, como sea, ¿no? Entonces, bueno, tomar en cuenta la totalidad del ambiente, ¿sí? Seguimos hablando de principios rectores que se originaron aquí en torno a la educación ambiental. En torno a la educación ambiental, ¿sí? Tomar en cuenta la totalidad del ambiente. Constituir un proceso continuo y permanente. Otra vez, siempre hay que tenerlo en cuenta, la educación ambiental tiene que ser permanente. Aplicar un enfoque interdisciplinario. Fíjense, esto no lo habíamos tocado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, decía la compañera, es que yo soy ingeniero civil, ¿no? Ingeniero civil, ¿sí? Qué bueno. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo soy bióloga, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? A veces no entiendo la parte química y tengo que ir a investigar la parte química, pero a veces no entiendo la parte social. Y aquí tenemos antropólogos sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ser interdisciplinario. Que se trabaje desde las diferentes disciplinas, pero inter quiere decir que tienen que estar interrelacionadas en las diferentes disciplinas. No es multidisciplinario que cada uno lo ve desde su punto de vista. No sé si me explico la diferencia. Multidisciplinario es que cada disciplina por solita lo ve y puede ver la educación, pero inter ya es otra cosa. Entonces tienen que estar interrelacionadas en las diferentes disciplinas. Y cómo no, si vamos a ver cuestiones sociales. Yo qué sé de cuestiones sociales, nada. Entonces, tenemos que trabajar con un sociólogo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esta parte de la interdisciplinariedad es importantísima también. Por ejemplo, si decidimos que los proyectos sean en equipo, tenemos que definir cuántos equipos, y lo ideal sería que ese equipo pues no fueran puros biólogos, puros químicos, o puros abogados, o puras antropólogas, etc. Sino que realmente hubiera, para poner en práctica esta parte de la interdisciplina, ¿sí? Que hubiera el punto de vista del abogado, el punto de vista de la parte administrativa, de la parte social. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Y si no está en el mismo equipo, pues a lo mejor pedirle apoyo, porque acá estamos todos. Yo misma les voy a pedir luego para mis proyectos, ya detecté algo con ustedes que me van a Entonces, bueno. Analizar los problemas ambientales también desde una perspectiva histórica, ¿sí? ¿Qué ha pasado atrás de cómo nosotros estamos abordando un problema ambiental para la educación? ¿Qué ha pasado atrás, no?
Promover la cooperación local, nacional e internacional para la prevención y solución de los problemas ambientales. Claro, no lo podemos hacer solos, ¿verdad? Por eso hay tantos acuerdos internacionales también. Muchos acuerdos internacionales. A nivel nacional, pues obviamente, a veces hay cooperación entre estados, a veces hay cooperación entre municipios, cosas de esa naturaleza. Ahora mismo yo no estoy muy bien enterada, pero a lo mejor aquí nos pueden ayudar la megalópolis, ¿no? En realidad, si quieren trabajar de manera conjunta, varios estados me corrigen, ¿no? De varios estados para atender diferentes problemas, y una parte de esas es justamente la sustentabilidad. Y qué bien, ¿no? ¿Sí? Como para poder hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando pues de algo regional, ¿no? Pero obviamente pues, la cooperación es importantísima en ese sentido, ¿sí? Hasta a lo mejor podemos bajar a su casa con el vecino, ¿sí? Y así ir sumando, y aparte con la colonia, o sea, a cualquier nivel, pero la cooperación es importante, la parte de educación ambiental. Entonces, esto fue lo que de alguna manera se vio en esa reunión. Promover que los alumnos organicen sus propias experiencias de aprendizaje. No, pues está padrísimo, porque en lugar de que un profesor en un jardín de niños, en una escuela, en una universidad, en una primaria, lo que sea, ¿sí? Después de darles las herramientas, pues obviamente ellos mismos pueden diseñar, ¿sí? ¿Qué tanto aprendieron, cómo lo aprendieron, cómo lo ven ellos? Eso es bien importante también, ¿sí? Luego, ayudar a los alumnos a discernir entre las causas y los efectos de los problemas, ¿sí? Como parte de un proceso. Recuerden, todos estos números, estas partes que estamos viendo se refiere a la educación ambiental, ¿sí? Obviamente ayudar a los alumnos a discernir, pues qué padre, ¿no? Porque también ellos pueden tener una percepción interesante, ¿no? Y ellos mismos se pueden hacer guiados, ¿sí? Su propia concepción de problemas ambientales o del cambio climático. Subrayar la complejidad de los problemas ambientales y la necesidad de abordarlos con un sentido crítico, ¿sí? ¿Qué tan complejos son los problemas del ambiente? Pues olvídense. Y sobre todo cuando tenemos que relacionar la parte ambiental, que quiere decir con la parte viva, la parte físico-química y la parte social, con todo lo que eso incluye, ¿no? Utilizar también diversos métodos de aprendizaje. Regreso a su proyecto. Ustedes tendrán que definir cómo van a hacer para transmitir su proyecto. Y hay tantas herramientas, ¿sí? Decían hace rato, está el video, ¿no? Está lo que quieran. Obras de teatro, no sé, tanta cosa que vamos a ir viendo, ¿no? Enfatizar las actividades prácticas y las experiencias directas. Entonces, estos fueron como estos principios rectores recuerden que todo esto, si es una reunión de carácter internacional, pues quiere decir que surgen de participantes de diferentes países. Entonces, me parece que todos estos toman un mayor sentido, ¿no? Aquí tenemos la pedagogía freirana, ¿no? Otro autor, digamos, diferente, de otra corriente más bien, ¿no? Problemas ambientales que constituyen un motivo importante de reflexión para un grupo específico. Surgen del análisis de los problemas ambientales que enfrenta la comunidad. Son significativos para los integrantes de la comunidad, ¿sí? Su definición debe partir de las percepciones del grupo, que es un poquito lo que ya hemos estado hablando acá, de que si vamos a hacer educación ambiental para un problema en particular y de una comunidad en particular, tiene que ser para ellos. La manera de cómo llegar tiene que ser para ellos también, ¿sí? Bien específico, ¿no? Y obviamente pues porque ellos tienen cierta percepción, depende de a qué grupo vayamos a dirigir todo esto. Debe definirse el grado de complejidad del tema a partir también de las características del grupo, ¿sí? Sí, a lo mejor yo sí entiendo mucho química y les traigo aquí a todos ustedes solamente puras reacciones químicas, ¿no? Como decía la maestra, ¿no? Pues bueno, me van a entender todos, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces depende de las características del grupo, ¿sí? Y eso vayan, por favor, teniendo en cuenta. Por eso quise, después de esta clase que les vamos a dar hoy, mañana y la siguiente semana,
no vamos a volver a tocar educación ambiental hasta más adelante. Pero esto es como principios lectores, les va a servir para ir pensando en su proyecto. Por eso quise empezar por aquí, como una introducción. ¿Sale? A ver, ¿qué entienden de esta diapositiva? ¿Qué quiere decir esto? Aplicado a un proyecto de educación ambiental. Lineamientos constructivistas para el manejo de contenidos y diseño de secuencias de actividades. ¿Sí lo ven? ¿Qué les dice esto? Todos los retos a los que ustedes se van a enfrentar para desarrollar su proyecto. Son como lineamientos justamente para manejar contenidos, para diseñar secuencias de actividades, etc. Y tienen que tomarlo de esa manera. O sea, que conocen, ¿sí? Hasta lo que desconocen para ir por él, ¿no? Para poder ir por él. Vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo. Y así podemos ir mencionando todos los demás, ¿no? De tal manera que, si se dan cuenta, pues hacer educación ambiental no es un proceso tan sencillo, ¿no? O sea, hay tantos ejemplos de educación ambiental que parecería ser muy sencillo lo que hay que hacer. Pero en realidad no es así, ¿no? O sea, hay tantos retos que hay que abordar en todo este proceso, que hay que ser como muy cuidadosos en lo que vamos a estar transmitiendo y cómo lo vamos a estar transmitiendo. Ya lo dijimos como 10 o 20 veces en esta tarde, pero es así. Hay que hacer, tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos a partir de lo que vamos a ir adquiriendo de conocimientos y transmitirlo de una manera que realmente se entienda y a quién. Y esto puede ser como un proceso con diferentes aspectos. Y aquí tenemos la educación ambiental como un proceso de concientización individual y colectivo. Y es un poco lo que hablábamos hace un momentito. Ahora estamos sensibilizando, ¿no? Para encontrar los propios motivos que vamos a encontrar en esa sensibilización. Vamos a reflexionar para entender la problemática. Aquí lo que más vamos a ver es la problemática del cambio climático. ¿Sí? Y vamos a concientizarnos para podernos comprometernos y actuar. Y después que logremos esto, ya viene el cambio de la cultura ambiental que decía. ¿Cierto? Entonces, no nos podemos ir a hacer educación ambiental sobre cambio climático si no entendemos el cambio climático. Por eso los vamos a bombardear. Hace rato decían de mitigación, de qué tan vulnerables somos, ¿sí? Y de adaptación. Todo eso van a venir expertos a hablarnos de mitigación, a hablarnos de adaptación, ¿sí? Y a hablarnos de cuestiones de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué tanto? Y esto es justamente aquí para entender la problemática. Entonces, tenemos que bombardearlos a ustedes del proceso del cambio climático, ¿sí? Y luego aplicarlo todo esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, claro, si cuando nosotros ya estemos concientizados, porque también muchas veces en esta parte de educación ambiental decimos, hay que concientizar a la gente, ¿sí o no? Debemos de concientizar a los niños, pero miren todo el camino que hay que recorrer.